Buenas noches. Hola, 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 hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Espero que estéis teniendo una semana fantástica. Buenas noches, Mar. Buenas noches, Belén. Y espero también que tengáis una Semana Santa fantástica, tanto si os quedáis como si os vais. Pues buenas noches a todos, a todas las que os vais uniendo. Voy a ir repasando. Buenas noches, Aguilucho, Aguilucho Avellanero, buenas noches. Voy a ir repasando historietas bajo paraguas, también buenas noches. Eh, James, buenas noches, buenas noches. Entonces, bueno, hoy ha sido... Tengo, como siempre, los directos se dividen más o menos en cuatro segmentos, en cuatro secciones. Y las de hoy son, pues vamos a empezar por un poco... ¿Qué haces? Pues el directo de los viernes es una manera de entrar en contacto con todos vosotros y ofreceros una visión más desarrollada de lo que es un poco mi método y mi acercamiento al inglés. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a estar trabajando lo que serían los órganos articulatorios. Vamos a estar considerando los órganos articulatorios desde un punto de vista mecánico. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando aprendemos un idioma como el inglés, donde la pronunciación es tan sofisticada y el sistema fonológico está tan alejado del nuestro, porque el nuestro al final utilizamos la grafía básicamente para como si fuera una transcripción fonológica. Intentamos reproducir todo lo que está escrito y que suene todo, que suenen todas las letras y todas las sílabas. Entonces es la fonología española es vocálica, la fonología vocálica, la manera en la que tratamos, digamos, el sistema con el que nos acercamos a las vocales, ¿vale? En este caso, pues es muy simple. Y viene dado por el hecho de que tenemos cinco vocales, letras, cinco letras vocálicas y cinco fonemas vocálicos. Entonces, la relación entre ellos es una aplicación biunívoca. De tal manera que tú siempre que oyes A, escribes una A. Y siempre que ves una A, emites A. Entonces, la fonología vocálica española es más simple que el mecanismo de un chupete. Es muy simple. Vale, buenas noches a todos. Buenas noches. Entonces es muy simple y nos encontramos con una fonología de vocálica como es la del inglés mucho más sofisticada y con un sistema mucho más ramificado que el nuestro, porque tienen 11 fonemas vocálicos que pueden ser núcleo de sílaba tónica. Tienen uno largo y otro corto, excepto en la familia de las AES, que hay 3 fonemas. Entonces son 11, más la schwa, que es el núcleo vocálico habitual de la mayoría de las sílabas átonas inglesas, se escriban como se escriban. Eso, por ejemplo, es absurdo en español. No puede suceder. Entonces, no puede funcionar en inglés lo que funciona en español y que es tan literal. ¿Vale? Entonces, para poder manejar esta fonología inglesa, ¿qué podemos hacer? Si partimos de un repertorio de 23 fonemas, 18 consonantes y 5 vocales y nos enfrentamos... ¡Hola, Carmelo! Y nos enfrentamos a una fonética, la fonética inglesa. La fonética es el conjunto de sonidos del habla que son sonidos distintivos en una lengua. Esos son fonemas. ¿Vale? Un fonema es un sonido distintivo en una lengua. Entonces, venimos de una lengua que tiene 23 fonemas, incluso en las variedades sudamericanas y, por ejemplo, en el habla de Canarias, e incluso también en algunas variedades de Andalucía, pues hay un fonema menos, porque no tienen la interdental sorda. Esta, fricativa, no existe
en ninguna de las variedades de Hispanoamérica y tampoco en la variedad canaria, no existe. Y en muchas variedades andaluzas pues hay un ceceo o hay un seseo. Entonces hay ciertas partes dentro del español donde incluso hay 22 fonemas. Entonces nos estamos enfrentando a un idioma que tiene 38. 23 frente a 38. Tienen 26 consonantes y tienen 12 vocales. 11 que pueden ser núcleo de sílaba tónica y luego está la schwa. Entonces dice uno, ¿cómo me enfrento a esto? Hola Gustavo, José Gustavo, hola. ¿Cómo me enfrento a esto? Entonces nuestros órganos articulatorios están acostumbrados, ¿vale?, a emitir los fonemas y articular los fonemas que existen en español. Entonces ese es todo el partido que le hemos sacado a nuestros órganos articulatorios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú miras tus órganos articulatorios como si fueran un instrumento, como el pianista que aprende a tocar el piano o el guitarrista que aprende a tocar la guitarra, nosotros vamos a aprender a tocar el instrumento que llevamos incorporado, que son nuestros órganos articulatorios. Entonces, existe una convención que se llama Alfabeto Fonético Internacional, International Phonetic Alphabet, que tiene un diagrama para las vocales que solamente representa la boca y otro diagrama para las consonantes que va desde los labios hasta la glotis y divide todo el tracto vocal en regiones. Entonces, yo me voy a servir del Alfabeto Fonético Internacional para instruir a mis órganos articulatorios, es decir, cómo tengo que poner los labios, dónde tengo que poner la lengua, si tengo que poner voz o no ponerla, y de esa manera aprendo a usar mis órganos articulatorios para colocarlos de manera que producen los sonidos que necesito, que son fonemas en inglés. Entonces, la parte más difícil de esta es tomar el control, porque la inercia es muy grande. Y luego tenemos un hándicap añadido. Nos da vergüenza. Tenemos un sentido del ridículo idiosincrático y nos da vergüenza. Cuando salimos de la zona de confort, nos da vergüenza. Entonces nosotros mismos nos ponemos la zancadilla. Con lo cual, tenemos que adoptar un enfoque mecánico de los órganos articulatorios, aprender a colocarlos, ¿vale?, con una técnica de manera que vamos a superar la inercia, porque nos van a llevar, claro, estamos acostumbrados a pronunciar ciertos sonidos. Entonces esto además se junta con que nos da vergüenza. Cuando hacemos un sonido diferente, pues entonces nos afecta el sentido del ridículo. Entonces la solución a esto es sentirse una actriz o un actor de comedia, además, ¿vale? Entonces, ¿cómo cierro el círculo? ¿Cómo me enfrento a la pronunciación del inglés? Pues primero, miro mis órganos articulatorios como un instrumento. A través del Alfabeto Fonético Internacional voy a aprender a manejarlo, a colocar los labios, la lengua, poner voz o no ponerla, según sea necesario para producir sonidos que no existen en español, pero que son fonemas en inglés. Y un fonema es un sonido distintivo en una lengua determinada. Es decir, si no lo haces, puedes estar muy bien diciendo otra cosa. Y nos enfrentamos a un idioma que tiene 38 fonemas. El desafío es brutal. Entonces, superamos la inercia tomando ese enfoque. En vez de estar pendiente de la referencia sonora, lo que hacemos es colocar nuestros órganos articulatorios. Marga, muchas gracias, Marga. Espero que tu nene esté muy bien, se esté recuperando. Entonces, el enfoque que tomamos es de un instrumento que vamos a aprender a trabajar siguiendo las instrucciones del Alfabeto Fonético Internacional, que sí, es una convención, pero muchas gracias a ti, guapísima. Entonces, es una convención, pero al estar aceptada por toda la comunidad científica, se convierte en un paradigma científico. No es un sistema que yo me saco de la manga
como hacen muchos, ¿no? Me lo saco de la manga, no tiene ninguna validez. Pero el alfabeto fonético internacional, que se revisa todos los años, pero el núcleo permanece, me permite tomar el control de mis órganos articulatorios, aprender a colocarlos, ¿vale? Y el sonido que sale es el sonido que necesito, que es un fonema en inglés. Y de esa manera yo con una técnica que hago, con una técnica y sabiéndome actriz, porque si tú no te... O sea, tú no tienes esa facilidad, ¿no? Como una actriz o un actor. Tú tienes que interpretar el papel de una madre soltera, adicta a las drogas, que... Y tú no tienes nada que ver con ese papel. ¿Tú qué haces? Imitas, pues esto es lo mismo. Imitamos, pero con una técnica. Y de esta manera, pues tú superas la inercia, lo haces con una técnica, con lo cual es un método científico, y además superas el sentido del ridículo, porque es que es un hándicap de aprendizaje. Yo en mis años de profesión, al final no, hace mucho tiempo que me di cuenta que tenía que trabajar ese aspecto. ¿Y cómo hago yo que mis alumnos se relajen? Pues haciendo el tonto, ¿vale? Esto yo lo llamaba la vena payasa, ¿vale? Entonces, os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Entonces, os voy a dar un ejemplo. A ver. Ah, vale, mira, Iñaki, que me estás pidiendo entrar al directo. Cuéntame un poquito qué nos quieres contar, Iñaki. A ver, yo voy a terminar un poco y luego vemos si alguien se quiere unir. Yo encantada. Llamándola a Choni. Marga, I love you. Marga, I love you. Entonces Marga nos pone aquí la Choni. La Choni, la A Choni es la A frontal corta. ¿Por qué la llama Marga la Choni? Porque suena así. O sea, y la Manoli. Ah, claro, sí. O sea, si yo te hablo así, si tú vas a los barrios bajos de las zonas de las ciudades, la gente te habla así, o sea, ¿vale? Pues esa es la Choni. Kept, map, dead, can. Está en un montón de palabras cuya sílaba tónica es la A y otra consonante distinta de R, porque la R cambia todo. La R inicia otro patrón siempre, ¿vale? Entonces, language, ¿ves? ¿Por qué la llamamos la Choni? Porque es una A, o sea, también, yo qué sé, ¿sabes? Te cuentas algo que no te crees y tú... ¿vale? Pues eso es un fonema en inglés. Kept, mad, dead, can, map, hat, pet, led. ¿Vale? ¿Qué arte tiene? ¿Qué arte tiene eso? Bueno, pues esa es la Choni. Marga, ¿cuál es la opuesta a la Choni? ¿O cuál es el alter ego de la Choni? Pues la otra. Tenemos también la A fija. O sea, que tenemos las dos. Porque si tú vas al barrio de Salamanca, en Madrid, por ejemplo, mucha gente... Bueno, la A pija, efectivamente, Marga... Estás muy abierta y muy trasera. O sea, car, market, cost. What time is it? It's 7:30. 7:30. ¿Vale? Entonces, fijaos, claro, son fonemas, porque claro, no es lo mismo, por ejemplo, cat, gato, que caught. Si recuerdo bien, caught es... Creo que es una carreta. ¿Vale? O, por ejemplo, shack, que me la acabo de inventar, shack, ¿vale? Y shark, tiburón. Claro. O por ejemplo, imagínate, corazón, heart. Heart. I've got a sorrow in my heart, ¿no? You my heart, you my soul. ¿Vale? Pues es diferente, es el fonema diferente a hat, el sombrero, hat. Entonces fíjate la diferencia entre heart y hat.
Pero claro, yo te doy estas referencias que son caseras, pero luego te voy a explicar cómo tienes que hacerlas mediante el alfabeto fonético internacional. Entonces, esa es mi labor, nutrirte, darte conocimiento sistemático para que tú puedas desarrollar una técnica, pero el trabajo duro lo tienes que hacer tú, porque si ya tienes una fluidez, ir integrando todo esto, porque es ir cincelando los fonemas del inglés de una manera que te vas a sentir rara y raro no. Lo siguiente te va a afectar el sentido del ridículo y entonces tú vas a tener que lidiar con eso. ¿Vale? O sea, esa es la secuencia. Nos enfrentamos a una lengua que tiene 38 fonemas. Nosotros tenemos 23, tiene 15 más. Tiene 15 más. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esos fonemas que en cuanto hago alguna cosa rara ya me siento ridícula? Con una técnica. Hola, nursery. Con una técnica. Entonces, cuando yo desarrollo una técnica, puedo instruir a mis órganos articulatorios y colocarlos para producir el sonido que necesito, que es un fonema en inglés. Y si no lo hago, puedo muy bien estar diciendo otra cosa. O no entender, ¿vale? Entonces, esta es la secuencia. Y como sé que idiosincráticamente hablando, los españoles enseguida nos sentimos ridículos, o sea, estamos atrapados, porque nos enfrentamos a un desafío fenomenal. Sabemos que sonamos muy duro, porque como tenemos un sistema fonológico que utiliza la grafía como la transcripción, por eso tú en español no necesitas aprender cómo se pronuncia la palabra, con saber cómo se escribe, solo tienes que ejecutarla. O sea, solo tienes que interpretar eso como la transcripción fonológica de la palabra. Entonces, esto en inglés no es así. Entonces nos enfrentamos a ese desafío fenomenal y encima nos sentimos ridículos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Viendo nuestros órganos articulatorios como un instrumento, aprendiendo a tocar el instrumento con el alfabeto fonético internacional, que es una convención, pero es un paradigma científico. Está aceptado por toda la comunidad científica. Y si yo me siento actriz, eso me permite tomar distancia para superar el sentido del ridículo que me es idiosincrático, ¿vale? Y poder realizar esos fonemas. Entonces vamos a ir cincelando porque al principio te sientes rarísimo. Rarísima. Te sientes rarísima. ¿Vale? Bueno, pues este es el tratamiento que tenemos que dar a nuestros órganos articulatorios para poder aprender a realizar sonidos que existen en inglés, que son fonemas y no existen en español. O si existen, no somos conscientes, que es como si no existiera. Os doy un ejemplo. La Y inglesa la hacemos los españoles. La hacemos. Hola, Cristina. La hacemos. Hello. Entonces, los españoles hacemos la Y inglesa. ¿En qué palabras? En palabras que empiezan por H, I y otra vocal. No te preocupes, Cristina, no pasa nada. Entonces, hacemos la Y inglesa en palabras como hielo, hierro, y no me sale, no me viene ninguna otra, ¿vale? Entonces, pero claro, nosotros creemos que hacemos una I. Y no es una I, es un sonido diferente, que sí es un fonema en inglés. Entonces, como no es un fonema en español, tú le vas a añadir el más parecido en tu lengua, que es el sonido que hacemos para la L doble, y vas a decir you, yes, yellow. Con lo cual, tienes que pararte un momento, porque la inercia te va a llevar y decir, ojo, que la referencia aquí no es yellow, es yellow. Entonces, cuando tú ya tienes una fluidez, cuesta, ¿vale? Pero, ¿quién dijo que las cosas importantes? Ahí depende de tus ganas de sonar como un nativo. Nosotros no somos nativos, venimos de una lengua maravillosa, pero que en comparación con el inglés en este sentido, pues para nosotros eso es un desafío fenomenal. Entonces, depende de ti, yo te voy a dar las herramientas, pero depende de ti implementarlo.
depende de las ganas que tengas, lo motivado, lo comprometido, comprometida que estés, con sonar, con tener una pronunciación similar a la de un nativo. Que no es cuestión solo de sonar, de que suene bonito, es una cuestión funcional y crítica, porque si no haces los fonemas, estás introduciendo ruido en la comunicación, porque no es, digamos, lo que un nativo esperaría o como un nativo esperaría que eso sonara. ¿Vale? Cuanto más somos capaces de reproducir un aspecto de la lengua de manera muy similar a como lo hace un nativo, menos ruido hay en la comunicación. Bueno, vamos a por el segundo punto, la formación de palabras. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues, about gaining vocabulary. When it comes to gaining vocabulary, there are many ways. There are many ways to gain vocabulary. Okay? I love 2 of them. My favorite ways of gaining vocabulary are the first one, by reading. Of course, by reading. Aquí tienes que encontrar, vale, que te guste la lectura. Si te gusta la lectura, lo suyo es que vayas encontrando libros que se adecúen a tu nivel. Ellos tienen una como una tradición, ¿no?, de adaptar obras literarias, ¿vale?, y lo llaman abridged, que es como si fuera un libro puenteado. Es una obra de literatura, pero está adaptada con un vocabulario sencillo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ahí tienes lo que quieras, ¿vale? Tienes un montón de clásicos de la literatura inglesa que están adaptados, que están abridged, y entonces tú puedes leer, si te gusta la lectura. Este para mí es un medio fundamental y además me sumerjo, me olvido, empiezo a leer, relleno todos los márgenes con las palabras que no sé, las busco en el diccionario. I'm a very slow reader, very, very slow, because if I see a new word, if I come across a new word, I can't resist it. Sometimes I underline the word, a veces la subrayo la palabra, and I continue, I read on, but sometimes I can't. Many times when I come across a very, I don't know, interesting word, I have to stop, I have to put everything aside and look it up on the dictionary. ¿Vale? Me produce fascinación las palabras. Cuando veo una palabra que no conozco, me fascina. Necesito saber qué es. ¿Vale? Entonces, la lectura es uno de los mecanismos, uno de los procedimientos que tenemos para incorporar vocabulario. ¿Vale? Fascinante la lectura. Otro proceso, otra actividad que podemos hacer para ganar vocabulario es hacer ejercicios de word formation. Because when you do an exercise, a word formation exercise, you're going through the activity our brain is constantly doing. A mí también. Sí, sí. Yo no puedo. Como haya una palabra ahí que no sepa, no puedo. Me está tirando cantazos hasta que la busco. Entonces, los ejercicios de word formation son fantásticos porque es lo que hace nuestro cerebro constantemente. Pero cuando es tu lengua materna, when it's your mother tongue, you don't realize. It all happens in the background. You're not aware of it. ¿Vale? No somos conscientes en nuestra lengua materna, pero estamos constantemente conjugando verbos, estamos constantemente articulando, no sé si estoy diciendo la palabra adecuada, articulando pues los distintos morfemas, ¿no? o las distintas palabras, estamos constantemente
bueno, articulando, no me sale otra palabra, ¿no? Pues los géneros, los números, el singular y el plural, el masculino y el femenino, ¿vale? Conjugando los verbos, formando adverbios, cambiando, derivando unas palabras en otras para, porque en esa que estábamos diciendo, pues necesitamos ese lexema, pero encapsulado pues en forma de adverbio o de adjetivo, lo que sea. Entonces es fascinante. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás aprendiendo otra lengua, claro, eres completamente consciente porque, claro, tienes la sensación de carencia constante. Entonces, cuando estás empezando a estudiar una lengua, es como si es como cruzar un río. Entonces, al principio tienes tan pocas rocas ahí que sabes que cuando intentas cruzar te vas a caer. Entonces, vamos ganando rocas, vamos poniendo piedras en el lecho del río, y entonces cuanto más vamos sabiendo, más fácil nos va a resultar y más seguro nos va a resultar vadear el río sin caernos al agua. Para mí esta es la metáfora que identifica o con la que yo retrato el proceso de la ganancia de vocabulario. Entonces, tú tienes el lexema, que es donde está condensado el concepto, ¿vale? Y lo vas articulando para convertirlo pues en el tipo de palabra que necesitas en ese momento. Entonces, ese es el ejercicio que os he puesto después, que está en la historia, ¿vale? Entonces, dos mecanismos, dos procesos, dos actividades que puedes hacer to gain vocabulary. On the first place, you can read. Okay, we can read. Okay, reading is a fantastic activity. It's been a long time since I last watched a film because I find it increasingly difficult to watch a film, let alone a series. I'd rather read always. And another activity that I find fascinating is word formation exercises. Very technical exercises, but you get acquainted with different endings, typical to form nouns, adjectives, adverbs. You get acquainted with different morphemes, that are used to form, to turn some parts of speech or a part of a speech into another part of a speech. Okay? Great. Fantastic. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a por el personaje. Por supuesto lo han adivinado, ¿vale? Vale, vamos a leer un poquito quién fue, ¿vale? Este es un autor considerado por muchos el mayor filósofo del siglo XX. De alguna manera, Ludwig Wittgenstein, ¿vale?, que así se llamaba, de alguna manera construye a través de su obra, a través de su trabajo, más o menos en sus propias palabras, la escalera que te permite mirar el mundo y la filosofía, ¿vale?, con un enfoque a partir del cual prácticamente la desarmas, ¿vale? Entonces, él es el autor, porque de alguna manera, pues, vamos a decir, desenmascara la filosofía. Entonces, establece el corte epistemológico a partir del cual la lingüística se desgaja de la filosofía y se puede considerar como una ciencia por sí misma. ¿Vale? Ahora veremos cómo lo hace. Él nace en 1889. Nace en el seno de una familia adinerada, industrial, de Viena. ¿Vale? Y con 20 añitos aproximadamente, en 1908, he began his studies in aeronautical engineering in Manchester University. ¿Vale? Tenía 19 añitos, ¿no? Se va a estudiar ingeniería aeronáutica.
Después, claro, empieza a despertarse su interés por la filosofía y en 1911 se va a Cambridge University and he becomes a student of Bertrand Russell at Cambridge. Durante estos 2 años que está, entre 1911 y 1913, pasa largas temporadas en Noruega, se recluye, ¿vale?, para pensar todo lo que tiene que pensar, etc. ¿Qué ocurre? Que en 1914 there is the first World War o World War I. ¿Ok? ¿Qué hace este buen señor? Pues se alista. Se alista en el eje de Austria-Hungría. Entonces sirve desde 1914, fíjate que tenía pasta, pues se va. La Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras terrible, terrible. Entonces él en 1914 se alista y en 1918 he was taken captive. In 1918 he was taken captive. And in 1918 spent the remaining months of the war at a prison camp. ¿Vale? O sea, aguanta toda la Primera Guerra Mundial. De hecho, es ahí cuando escribe la primera de sus obras, o sea, su primera obra importante, la primera obra importante, que es el Tractatus Logico-Philosophicus, o Lógico-Filosófico. El Tractatus Logico-Philosophicus. Creo que es así. Bueno, ahora os lo confirmo. Tractatus Logico-Philosophicus. Lo publica en alemán. Y luego tiene 2 traducciones al inglés. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver un poquito el Tractatus. Total, que lucha en la Primera Guerra Mundial. ¡Ah! Desde la incubadora. Claro que sí, luego hablo de la incubadora. Claro que sí. Entonces, empieza a estudiar ingeniería aeronáutica, pero tiene una pasión por la filosofía y en 1911 estudia con Bertrand Russell en Cambridge. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y él se alista como soldado. Venía de una familia rica. Se alista. Pasa toda la guerra escribiendo el Tractatus Logico-Philosophicus, ¿vale?, que luego publicará más tarde, y en 1918 es tomado como prisionero y pasa el resto de la guerra en un campo de prisioneros. O sea, casi nada. Imaginaos un tío que está ahí en la guerra, en las trincheras, y está él dándole vueltas a todo el tema del mundo, el lenguaje. Bueno, total, que entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan importante esto? Porque él introduce la idea de que el lenguaje, las palabras al final son como, o remiten como a imágenes. Entonces, aquello que no puede ser retratado es como que no tiene sentido. Es como que, bueno, puedes hablar de ello, pero como que no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, él desarrolla una serie de aforismos, que ahora os leeré alguno. Por ejemplo, él dice: "The limits of my language mean the limits of my world". Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes. Una obra filosófica seria y buena podría ser escrita componiéndose enteramente de chistes, dice él. Entonces, claro, si tú no puedes, o sea, si para que el lenguaje tenga sentido tiene que de alguna manera entroncar con una imagen, al final lo que dice es que en filosofía prácticamente ninguna de las preguntas que puedes hacerte tiene sentido. Entonces, si desenmascara la filosofía, porque claro, la filosofía ha ido dando ciencias, ¿no? Salen las ciencias naturales, la antropología, la química, la física. Entonces, al final, ¿qué le queda a la filosofía? Si hay alguien que establece que si las palabras no pueden remitir a imágenes, son palabras que no tienen sentido,
esto hace que la mayoría de las preguntas que te puedas plantear en filosofía sean preguntas sin sentido. ¿Vale? Pero bueno, yo no soy ninguna experta en Wittgenstein, pero sí me llamó la atención el personaje, me ha llamado mucho la atención. Luego él rechaza su parte de la herencia y empieza a trabajar tiene distintos trabajos y da también clases en Cambridge, me parece que es. Viaja también a Estados Unidos, a Irlanda y luego es diagnosticado de cáncer y muere, ¿vale? Muere, a ver, os digo, 1950 o 1960 y algo. Bueno, no lo tengo aquí a mano, pero vamos, por ahí, ¿vale? Y este es el personaje. Entonces, hay un momento que él dice, con el Tractatus yo te doy la escalera para que tú te subas y mires el mundo y te des cuenta de que la filosofía no tiene sentido. Entonces, acto seguido, para que lo tires a la basura. Más o menos, ¿eh? A ver, yo no soy ninguna experta en Wittgenstein, pero sí es un personaje que a principios del siglo XX, de alguna manera, para mí, lo que yo entiendo, deja la filosofía, vamos a decir, limitada a lo que sería la metafísica. Entonces la metafísica, para mí, es una gran paja mental. Con todo el respeto, ¿vale? Y acepto críticas y acepto discusión, ¿vale? Sobre este tema. Pero bueno, sí es un personaje muy interesante. Imaginaos, tiene pasta y se va a la guerra, lucha ahí en una guerra terrible como fue la Primera Guerra Mundial, y no solo eso, él está ahí pensando en sus problemas de lenguaje, ¿vale? Y tiene aforismos tan sensacionales como: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues vamos a por las frases. Vamos a ver. Vale. This is a word formation exercise. Okay? It's a word formation exercise. So the first one is: despite the storm, the lighthouse remained vigilant throughout the night. Throughout es una palabra que estuvimos viendo el otro día y que indica como de principio a fin, ¿vale? Toda la noche. Entonces, la palabra que nos dan, la palabra base es keep. Y yo, por la situación en la frase, sé que ahí necesito un sustantivo, porque después viene el verbo. Entonces, ¿cómo modifico keep, ¿vale? Para formar un sustantivo que encaje en ese hueco. Yo sé que la terminación típica de los agentes masculinos profesionales en inglés es ER o su variante OR. Por ejemplo, butcher, plumber, carpenter, waiter, o su variante NOR, sailor, actor, doctor, ¿vale? Pues keeper, ¿vale? Despite the storm, the lighthouse keeper remained vigilant throughout the night. ¿Vale? Lighthouse es un faro. ¿Vale? Vamos a por la segunda. After years, no years, after years of hard work, con la pija, hard work, she finally, y me dan el verbo achieve, que fundamentalmente lo podemos asociar a lograr. Achieve puede ser el equivalente pragmático del verbo lograr. Her lifelong dream, ¿vale? She finally, necesito un verbo ahí, pero me dice after years of hard work. ¿Qué tiempo voy a utilizar? El pasado. After years of hard work, she finally achieved. Achieved, ¿vale? No achieved. No achieved, ¿vale? Esto de la pronunciación de los pasados habrá que trabajarlo, ¿vale? Ya lo vemos otro día más despacio, aunque ya lo hemos visto, pues lo vemos otro día, ¿vale? Achieved her lifelong dream, ¿vale? Después de años de duro trabajo, finalmente alcanzó su sueño, el sueño de su vida, lifelong, el sueño de su vida. No hay una traducción así, que yo sepa, más, ¿vale?
Seguimos. The ancient, porque ancient empieza por vocal. Entonces el artículo determinado se pronuncia the. The ancient ruins, stood, ¿vale? Stood, bearing witness to centuries of history. Es que claro, lo tienes que sentir, lo tienes que vivir como un actor, porque si no, imaginaos en español, esto nos da mucha vergüenza, ¿vale? Entonces tengo silent, me dan el sustantivo silent, y tengo the ancient ruins stood silent. Aquí dudo yo, fíjate que no me acuerdo. Silent or silently. ¿Vale? Yo creo que silently. Luego lo miro. Silently. Necesito el adverbio porque tengo un verbo que yo creo que no es copulativo. ¿Vale? Entonces yo creo que ahí va a ser silently. ¿Qué hago? ¿Le meto a silent? No, perdonad, he dicho que es un sustantivo. No, silent es el adjetivo. Entonces, claro, lo que no, en estos ejercicios no puedo utilizar la palabra tal y como está. Tengo que modificarla, o sea que ahí ya tengo la pista, ¿vale? Silently. Tengo ese Lee, que por una pregunta de Lady Hook estuve investigando y viene como de like. Entonces va a formar adjetivos y va a formar adverbios. En este caso es un adverbio. Silently, silenciosamente. ¿Vale? Las antiguas ruinas estaban silenciosamente, o estaban ahí de pie silenciosamente, ¿vale? Siendo testigos de siglos de historia. ¿Vale? La siguiente. With a heavy heart, he bid farewell to his hometown. ¿Vale? Con un corazón pesado, apesadumbrado. He bid farewell, ¿vale? Se despidió de su beloved. Beloved. Esta es una de estas peculiaridades que te encuentras del inglés, ¿vale? Querido, querida, como algo muy a lo que tienes mucho afecto, ¿vale? Es beloved. Y se pronuncia la terminación final it. Beloved. ¿Vale? Beloved hometown. Su querida ciudad. The laughter, la siguiente. The laughter of echoed through the bustling city streets. ¿Vale? The laughter. Imaginaos cómo se escribe la palabra. Y se pronuncia laughter. Con la pija, como ya habréis adivinado. The laughter of... Me dan child. Pues aquí seguramente es el plural. Ya sabéis que child es una de esas sustantivos que tiene un plural irregular, ¿vale? Estas son de origen germánico. Entonces, claro, el plural es children. Children, ¿vale? Entonces, la risa de los niños se extendía como un eco, hacía un eco, resonaba a través de las bulliciosas calles de la ciudad. La siguiente dice, lost in thought, perdido en el pensamiento, concentrado en sus pensamientos. Lost in thought, she wondered. Esta es muy buena porque fijaos, en inglés la W seguida de O suena como una A. O sea, que maravilla es wonder, wonder. Y el verbo errar, caminar sin rumbo, que se escribe igual, pero en vez de con una O se escribe con una A, entonces tienes wonder, wonder. Así son. Entonces, she wandered, ¿vale? Escrito con A, along the winding forest path. Ahí tenéis otra pija, path, ¿vale? Entonces dice, perdida en los pensamientos, en sus pensamientos, ella caminaba sin rumbo, erraba, aim es como un objetivo, como un propósito, aim. Pues caminaba sin propósito, fijaos, aquí necesito sin propósito y además tengo que convertirlo en adverbio. Aimlessly. Aimlessly.
She wandered aimlessly along. Along, ¿cuál es la preposición que indica el movimiento a lo largo de una trayectoria? ¿Cuál es la trayectoria? Path. ¿Vale? Winding. Winding. ¿Vale? Una senda tortuosa, llena de curvas. Winding. Podéis buscar en imágenes a winding road. Esa, aimlessly. Esa amarga. Aimlessly, ¿ok? Seguimos. With a gentle touch. Es que cómo queda eso, ¿eh? With a gentle touch. He comforted his friend, ¿vale? No friend, friend, la I no suena en esta palabra. Friend in the time of need. In the time of need, la I larga, need. ¿Vale? Entonces, con un amable toque, más o menos, él consolaba a su amigo que estaba pasando un duelo, yo creo que grief es duelo, bueno, que lo estaba pasando muy mal en su tiempo de necesidad, en el tiempo de ellos, ¿vale? Y finalmente, amidst the chaos, imagínate, esa palabra viene del griego. Entonces, cuando una palabra inglesa viene del griego y se escribe con CH, la pronunciación de esa CH no es la habitual ch, 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 sino que es k, 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 ¿vale? Por eso es chaos. Chaos. La palabra es... The word is spelled C-H-A-O-S. Imagine. If you can't interpret the phonological transcription of a word in English, you will find it impossible to pronounce it. You know? How can it be? How can a word spelled C-H-A-O-S? How can such a word sound chaos? It does. Okay? So, amidst the chaos, a sense of... Esta no me la he preparado. Camaraderie, ¿vale? Me lanzo. Camaraderie. Ahora voy a comprobarlo con la transcripción fonológica. Emerged among. Estoy conectando. Emerged among the... Me dan el verbo survive. Entonces, mirad. La terminación otra vez de agentes masculinos. Aquí no es profesional, pero survivors. Survivors. Okay? Spelled O-R. Survivors. ¿Vale? Entonces, mientras voy hablando con vosotros, voy a buscar la palabra camaraderie. ¿Vale? Y así os la pronuncio ya. Vale. Bueno, es una palabra que tiene dos acentos. Eso, por ejemplo, no puede suceder en español. ¿Vale? Y sería algo así. Camaraderie. Que, con la choni. Camaraderie. 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 Y entonces repito y repito para ir logrando cierto grado de automatismo. ¿Vale? Porque no somos nativos. Entonces, la manera en la que podemos acercarnos al nivel de nativo es con una técnica siendo capaces de pronunciar esa palabra, porque como la transcripción está en función de los símbolos que aparecen en el alfabeto fonético internacional y yo sé cómo ejecutar esos fonemas, ¿vale? Si la palabra no es sistemática, como aquí, necesito recurrir a la transcripción fonológica, ¿vale? Y luego, ¿qué hago? Repito y repito. Esa es la manera que tengo de recuperar el terreno perdido, porque es la primera vez que me enfrento a esta palabra. ¿Vale? Camaraderie. 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 ¿Vale? Pues nada, eso es lo que llevamos ya 50 minutos, entonces ya está bien. ¿Vale? Ya está bien.
No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que le apetezca comentar de lo que hemos visto, algo que no haya quedado claro, alguna crítica, lo que queráis. Genial, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues nada, me voy a despedir aquí, nada. Como siempre os comento, el formato de las clases que ofrezco, que es un formato intensivo de lunes a jueves, hay tandas de clases por la mañana y por la tarde. El ambiente es magnífico, aprendemos de una manera diferente, como vais viendo, de manera relajada, vamos aprendiendo una técnica, ¿vale? Y vamos trabajando un ambiente en el que la gente se siente muy cómoda y que invita a la curiosidad, al cuestionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una especie de tarifa plana y si cogéis un trimestre, pues tiene un descuento, un 10% de descuento. Ya para daros precio y eso, pues si estáis interesados, en el link de mi bio podéis reservar una llamada conmigo y ya os cuento todo lo demás tranquilamente. Así que, Carmelo, no, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Espero que os haya aportado valor. Es una manera diferente de verlo. Yo sé que en la mayoría de las academias se centran mucho en todo el tema de los exámenes y de mañana. Sí, Cristina, por ejemplo, se va a unir a una de las clases mañana, va a hacer una prueba, así que efectivamente siempre aportas valor. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer, un placer. Yo estoy toda la semana deseando que llegue el día para poder estar este ratito con vosotros. Gracias a ti, Candil de Sabiduría. Así que un abrazo enorme, ¿vale? Esta es mi vocación. Llevo más de 30 años estudiando esta lengua. No me canso. I just can't get enough. I just can't get enough. Me pasaría el día estudiando inglés. Así que eso, junto con una vocación total de la docencia, es lo que os ofrezco si decidís formaros conmigo. Así que un abrazo fortísimo. Creo que el viernes que viene no va a haber directo porque como es Semana Santa, pues hay otras prioridades, ¿vale? Por vosotros me refiero. Y nos vemos en 2 semanas. Un abrazo, deseando estar en la clase, se aprende y se disfruta. Marga, eres que te como, que te como. Bueno, pues un abrazo enorme, que estéis muy bien, que tengáis una semana fantástica y nos vemos, pues Isabo 40, no tienes más que reservar una llamada conmigo y lo hacemos posible. Un abrazo fortísimo. Que estáis fenomenal. See you in 2 weeks. Bye bye.